Pero antes de continuar, la primera semana de agosto de 2024, varias marcas de fabricantes de placa base como MSI, Asus y Gigabyte liberaron ya sea una versión beta o final del BIOS con el tan esperado CPU microcode o microcódigo 0x129. En términos generales, se espera que contribuya a mitigar el alto consumo no seguro de voltaje de la 13 y 14 generación de la familia Raptor Lake y que consumen más de 65 watts. Y esta es la principal razón de este video, que estará complementando el pasado video, problemas con la CPU de 13 y 14 generación de Intel, lo que necesitas saber, y el primer video, problemas con CPU Intel 13 y 14 generación de soluciones para Asus, Gigabyte y MSI. Ambos con bastante información para entender el problema y con posibles soluciones. Vamos a comenzar. Antes de continuar, estos son algunos puntos a tener en cuenta. Uno, como cliente espera recibir de rendimiento por lo que se han gastado los respectivos ahorros. El rendimiento que está garantizado en las especificaciones de cada CPU. El cliente no tiene por qué estar viendo qué ajustes hacer en el BIOS para poder mitigar un error del fabricante. Esto del mundo de la PC es un hobby y hasta cierto punto va a resultar costoso, especialmente si quieres siempre tener lo último solo por tenerlo y no porque realmente lo necesites. Como usuario de PCs es importante que vayas aprendiendo más de a poco y eso te ayudará a evitar problemas y a no malgastar tus ahorros en el futuro. Recordar que el software siempre tendrá bugs y el comúnmente llamado BIOS es un firmware software al cual le incluyen ajustes de parte de Intel como CPU microcode, que son instrucciones, y por lo tanto como software también podrá tener bugs. Si tu CPU ya está degradado, esta actualización del BIOS no va a revertir esa degradación. HW Info no registra los picos de voltaje de microsegundos que 0x129 microcódigo o microcode bloquearía de otro modo. Para esto, lo ideal es un osciloscopio. Aparte de lo que verás en este video, un Undervolt va a ser necesario potencialmente. Vamos a comenzar, pero ¿qué es un CPU microcode o microcódigo? Es un código de bajo nivel que se incorpora en el firmware BIOS que controla cómo una CPU ejecuta ciertas instrucciones. Ten en cuenta que Intel no siempre revela completamente el impacto de estas actualizaciones, dejando potencialmente a los clientes en la oscuridad. Aquí les muestro unos antecedentes del microcódigo 0x129 de un comunicado oficial de Intel en su comunidad. Y en resumen, Intel publicó el microcódigo 0x129 para solucionar el comportamiento de elevación de voltaje esporádico VCOR observado en el microcódigo anterior 0x125. Este comportamiento supuestamente se debe a la forma en que la CPU generaba solicitudes de BID, identificación de voltaje, que a veces podían generar niveles de voltaje peligrosamente altos, como 1,6 o 1,6 voltios, lo que podría provocar daños potenciales en la CPU como la degradación. El microcódigo 0x129 limitará la solicitud de voltaje máximo de la CPU a 1,55 voltios. Esta actualización de BIOS es una buena opción para mayor seguridad, pero ten en cuenta que actualmente si deshabilitas el perfil predeterminado del BIOS de Intel, rendimiento o extremo, el límite de voltaje que viene en el microcódigo 0x129 no parece funcionar en al menos algunas placas base. Ahora, en este momento, o aunque en el futuro se diga lo contrario o algo diferente, deberemos de suponer que así es como funcionará la actualización del microcódigo en todas las placas base aplicables. Tablas de referencia. Por si necesitas configurar algunos de los límites de tu CPU en base a las recomendaciones de Intel por defecto, aquí les dejo la tabla más completa hasta el momento. Mi configuración actual. Tengo un CPU Intel Core i9 13900KS, un sistema de refrigeración para el CPU de la marca NZXT Kraken Z73, una placa base de Gigabyte Z790 Aorus Master, un kit de RAM de 64 GB de G-Skill Trident Z5, un PC case, un gabinete asiático Anires AI Crystal XL Pro y una fuente de poder Corsair AX1600i por 1600 watts Titanium. Preparación de las pruebas. Desde Windows, configuramos y habilitamos primero los Intel Defaults a Performance. Luego, asumiendo que tenemos una GPU que soporta Resizable Bar, Rebar, lo habilitamos. Y además, habilitamos el XMP de Intel. Guardamos la configuración y reiniciamos.
Ya con las configuraciones tenemos como referencia en el BIOS de esta placa base Gigabyte 92.640 CPU Biscuits. Este número representa el puntaje físico de la CPU, que es equivalente a la función de puntaje SP de Asus. Desde Windows abrimos HW Info 64 para revisar el Power Limit 1 y 2, configurado entre otros detalles, y corroborar que aún tengo el microcódigo 0x125. Luego cambiamos o configuramos el plan de energía a máximo rendimiento. También con la utilidad de Intel para la identificación de procesadores podrás corroborar qué microcódigo está instalado. Los programas a utilizar serán Intel XTU con la prueba de AVX2 a 5 minutos. Estas pruebas examinan cómo la CPU maneja los conjuntos de instrucciones específicos que se utilizan comúnmente en tareas informáticas de alto rendimiento. Cinebench 23, en este caso el que viene con la suite de benchmarks de Benchmade, y un juego, el Rift Breaker Demo, el CPU Benchmark. Es un juego que podrás instalar desde la plataforma de Steam. Ahora bien, ¿puede utilizar otras pruebas? Claro que sí. Algunos de estos ejemplos de pruebas a realizar podrían ser OCCT, Prime 95 y los juegos que te interesen. Puntos a tener en cuenta. Margen de error. Es importante tener en cuenta al interpretar los resultados la influencia del margen de error inherente en las pruebas de rendimiento. Actualizaciones de BIOS y firmware. El uso de una última versión beta de BIOS de cualquiera de los fabricantes puede ser crucial para quienes buscan replicar las pruebas o lograr resultados similares con el microcódigo 0x129. XMP Extreme Memory Profile está habilitado para realizar pruebas más reales, ya que las configuraciones de memoria pueden afectar significativamente los resultados de rendimiento. Los procesadores i9 podrán necesitar un sistema de enfriamiento a medida personalizado para evitar limitar su potencial durante los trabajos internos debido a thermal throttle. En mi caso, de seguro lo experimentaré, que mi EIO de 360 mm no es suficiente, pero aún así les mostraré la dinámica de las pruebas como ejemplo. Las pruebas antes. Tengo el CPU Microcode 0x125 y la configuración en Windows y BIOS de base como se mencionó en la sección de preparación de las pruebas. Primero ejecutaremos Intel XTU para la prueba de AVX2 a 5 minutos. Luego vamos con Cinebench R23, que hay varios, y comenzamos con el CPU Multicore, el cual nos da un score, un resultado de 35.325. Luego, después de ejecutarse test o prueba, vamos con Cinebench otra vez, R23, pero el CPU Single Core. Nos da un resultado de 2.124. Y finalmente ejecutamos el juego gratis que pueden descargar e instalar, The Rift Breaker Demo. Tiene un CPU Benchmark. Lo ejecutamos mientras dejamos HW Info abierto también. Al final nos dan 153 FPS, un 1% low, 116 FPS, y el CPU time de este benchmark, cuanto más bajo mejor, de 15.87. Para todas estas pruebas, al menos he tomado nota del máximo voltaje que alguno de los cores o uno más de los cores llegó a solicitar y que el programa HW Info capturó. Después, mantendremos la misma configuración, pero primero tenemos que actualizar el BIOS que viene con el CPU Microcode 0x129. Si no tienen idea de cómo actualizar el BIOS de su placa base, aquí les dejo en la descripción de este video el enlace a la lista de reproducción de cómo actualizar el BIOS en sus diferentes métodos potencialmente disponibles para cada una de las marcas o fabricantes de placas base. Comenzamos de nuevo con las mismas pruebas que realizamos antes, pero ahora con el código 0x129. Ejecutamos Intel XTU y nos aseguramos de tomar nota al menos cuál fue el máximo voltaje solicitado. Esto a revisar los sensores del programa HW Info. Luego Cinebench R23 CPU Multicore, el cual nos da un total de 35.505. Luego procedemos con Cinebench R23 CPU Single Core, el cual nos da un resultado final de 2.160. Y finalmente The Rift Breaker Demo CPU Benchmark,
con un promedio de 164 FPS, 1% low de 127 FPS, CPU time de 16.62, cuanto más bajo mejor, con mi configuración actual, pero no definitiva. En el BIOS configuramos ahora el Intel Default Settings a Extremo Extreme. Ahora buscando otra configuración, me detengo aquí en IACEP, Current Excursion Protection. Aquí un comentario para la opción donde indica en los comentarios que auto significa que está en disable, deshabilitado. No es del todo cierto que el Intel Settings que hemos configurado anteriormente ignora esta configuración y la debemos de considerar que estará habilitada, independientemente si está en auto o auto. CEP se encarga de monitorear los voltajes que el CPU espera recibir basado en la configuración loadline y la petición BID que es enviada por el CPU en cuanto a los voltajes que está recibiendo por parte de la placa base. Por lo tanto, si la diferencia entre el voltaje esperado y el voltaje actual es muy grande, CEP entra en acción y baja el clock o velocidad de reloj del core o cores, por ejemplo. Esto lo vimos en las pruebas aparte de tener el Thermal Throttle, especialmente en las de Intel XTU AVX2 durante 5 minutos. Y aquí un comentario importante, no es necesario ni recomendado que intentes desactivar el CEP. Ahora sí, aquí haciendo unas pruebas, como lo he mencionado en los anteriores videos, aquí configuro manualmente el core ratio de todos mis performance cores a 56, en este caso porque es una placa base Gigabyte. En otras placas tal vez te deje poner 5.6, pero esto equivale a 5.6 GHz. Un poquito arriba del core base, pero estoy poniendo el core turbo para este procesador que tengo. Pruebas. Ejecutamos el Intel XTU. Más adelante nuevamente el Cinebench R23 multicore y obtenemos un puntaje de 37.555, más alto que los anteriores. Ahora el Cinebench R23 single core 2117, no tan alto como los anteriores, pero similar. Y finalmente The Rift Breaker Demo CPU Benchmark, un promedio de 155 FPS, 1% low, 119 FPS. Y CPU time, el tiempo del CPU fue 16.26. Observaciones. Aquí les muestro unas tablas mostrando los resultados de las 3 sets de pruebas. Y luego una gráfica mostrando la comparación al menos de Cinebench entre las 3 pruebas con respecto al puntaje. Parece que esta actualización del BIOS mejora un poco los resultados en comparación con la anterior, con máximo voltaje similar. No es el promedio. Ahora una gráfica de comparación de voltaje promedio en las diferentes pruebas y microcódigos. Y vemos que el voltaje promedio fue muy similar en todas las configuraciones, pero ligeramente más alto con la configuración personalizada. Sin embargo, este aumento en el voltaje puede conllevar a un mayor consumo de energía y temperaturas más altas, lo cual vimos que tuvo un Thermal Throttle, una limitación por la temperatura y el voltaje, lo que debe tenerse en cuenta al balancear el rendimiento y eficiencia. Mi configuración definitivamente requiere que le invierta algunas horas para poder implementar el mejor undervolting posible. Aquí les dejaré el enlace al video sobre un undervolting de CPUs Intel. Una mejor prueba sería utilizar un CPU Intel 3700 o 4600 donde podré controlar las temperaturas más fácilmente y eso nos dará unos resultados más claros. Sé proactivo a la hora de comprender cómo estas actualizaciones afectan a tu sistema y considera las ventajas y desventajas entre seguridad y rendimiento. Es importante realizar pruebas personalmente porque te permitirán tomar decisiones informadas sobre si aplicar o no determinadas actualizaciones o configuraciones. Es crítico ejecutar estas nuevas pruebas varias veces para validar los resultados 3 a 5 veces y tener en cuenta cualquier anomalía. En ciertos escenarios la degradación del rendimiento es lo suficientemente significativa como para afectar la experiencia de usuario, particularmente en aplicaciones exigentes. ¿Qué más se podría configurar en el BIOS? Configura el profile de Intel Defaults, ya sea el rendimiento o el extremo, dependiendo de la capacidad de tu placa base y sistema de disipación de calor que tengas para el CPU o que afecte indirectamente.
Implementa un undervolt en el CPU. Configura el límite de voltaje IAVR o IAVR Voltage Limit en alrededor de 1400 microvoltios o 1.4 voltios, que podría considerarse un límite de voltaje que probablemente te pondrá en una situación más segura, potencialmente impidiendo que se supere ese valor. Reduce el voltaje a través de AC Loadline y o offsets, ya que un límite de voltaje estricto probablemente te pondrá en un lugar más seguro mientras obtienes potencialmente temperaturas más bajas y un rendimiento más alto que los perfiles Intel solamente. Pero ¿saben lo que es más lamentable de esta situación? Falta de transparencia por parte de Intel en relación con el impacto en el rendimiento de las actualizaciones de microcódigo. El cómo un problema tan importante pudo pasar desapercibido durante tanto tiempo. Se especula que Intel tal vez no probó las solicitudes de BID hechas por el CPU correctamente, o bien creyeron que los altos voltajes eran seguros de hasta 1.72 voltios, lo que sería un descuido importante en sus pruebas de calidad. ¿Qué idiota diseñó esta cosa? Usted, señor. Ah, bueno. Desafortunadamente, la configuración de las placas base exacerbó el problema, aunque en última instancia la responsabilidad recae en Intel por permitir tal comportamiento. Los CPUs que ya se han degradado podrían tener un peor rendimiento después de la actualización, ya que pueden estar dependiendo de voltajes más altos para mantener el rendimiento. Conclusiones. El microcódigo 0x129 actualizado es un paso en la dirección correcta, ya que parece funcionar como se esperaba, mitigando los picos de voltaje peligrosos a no más de 1.55 voltios, pero también plantea preguntas sobre los procesos internos de prueba y validación de Intel. Hay que considerar aplicar un undervolt de la CPU después de la actualización del microcódigo y explorar otras formas de mantener el rendimiento mientras se mantienen los voltajes bajo control. Les pido a todos los que ya forman parte de esta comunidad a mantenerse informados y compartir sus hallazgos con la comunidad, ya sea por comentarios en este video o por el canal de Discord de Tecnativo, para ir construyendo una fuente de conocimiento más completa de estos temas. Si les gusta este tipo de contenido, smash ese botón de like, suscríbete y dale click a la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.